Aleluya. Que Dios bendiga sus vidas en esta. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien damos toda alabanza y adoración desde ahora y por siempre. Estuvimos hablando el día de ayer acerca de lo que era el pecado, su origen, el origen del pecado. El primer pecado se lleva a cabo en el cielo, cuando un ser angelical del orden de los querubines se rebeló contra Dios, queriendo ser semejante al Altísimo y diciendo: haré un trono semejante al Altísimo, y junto a las estrellas levantaré mi trono. Fue cuando empieza un pecado de rebelión que infectó a muchos más ángeles allá en el cielo. Después, aquí en la tierra se comete en el huerto de Edén, en el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, fue engañado por la serpiente y comió del fruto prohibido. Vino el pecado, la desobediencia, porque eso es pecado, infracción a la ley de Dios. Así como terrenalmente hay leyes que cuando infringimos las leyes terrenales viene un juicio, viene un castigo, viene una retribución. Así el quebrantar las leyes de Dios, así el quebrantar los mandamientos de Dios trae juicio. El pecado ha traído grandes consecuencias al género humano. Y le digo, hay diferentes creencias acerca de lo que es el pecado. Una palabra que ya no se quiere tocar en los púlpitos actuales. Los púlpitos, los predicadores del día de hoy ya no quieren hablar del pecado. Hoy usan tantos términos, pero pecado, arrepentimiento, infierno, juicios, y qué decir de la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento de la iglesia. Son temas que ya muchos llamados cristianos no lo saben, no se les enseña, no se les habla. Tantas cosas vagas, vanas, que se hablan en los altares, humanismo, hasta ecumenismo. ¿Qué es eso, pastor? El humanismo eleva la personalidad humana y le roba la gloria a Dios, eleva el ego humano. Presentan al hombre casi como un Dios y lo centran en sí mismo, cuando el verdadero cristianismo es un cristianismo cristocéntrico, donde toda la gloria se le da a Jesucristo, donde llegamos a entender que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, toda la gloria es para el Señor. El ecumenismo es querer unirse a otras religiones, sectas, pensando que todos unidos podemos formar una sola iglesia. Y hay muchos que, llamados cristianos, han sido arrastrados al ecumenismo. Hoy hay gente que niega también la existencia del pecado. Es una mala información de la mente. El pecado es inevitable, lo dicen algunos. Pues hay leyes inexorables, el determinismo, para ser exactos. Niegan que el hombre tenga la libertad y la capacidad de liberarse del pecado, que el hombre es esclavo y que hay leyes inevitables, ineludibles, que el hombre por sí mismo no puede evitar. Algo otros, como el evolucionismo, justifican al hombre debido a su naturaleza animal, es que el hombre comete pecados. Según
la evolución, el evolucionismo. Y en la Escritura encontramos muchos términos. ¿Cómo negar la existencia del pecado? Hay palabras en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo en griego, y aparecen palabras para describir el favor y la gracia de Dios. Y esas palabras, algunas de ellas son 3 solamente. Como por ejemplo, estoy usando una lámpara aquí para darme un poquito más de luz. Por ejemplo, humaranto. Humaranto es una palabra que aparece 522 veces en el Antiguo Testamento y su significado básico es errar al blanco. Errar al blanco. Y más bien la palabra chata es errar al blanco en hebreo, y ya en griego es humaranto, que quiere decir también errar al blanco. O sea que cuando el hombre peca, está errando al blanco y está ahora sí que atinando a otras cosas que no son agradables delante de Dios. Porque el hombre, cuando se desvía y se aparta de los caminos de Dios, empieza a errar el blanco. Y otra palabra que aparece en el Antiguo Testamento 444 veces es la palabra ra. Y esa palabra ra lleva la idea de romper o arruinar. Eso es lo que hace el pecado, rompe. El pecado rompe la relación del hombre con Dios. El pecado rompe una vida de santidad. Ra, palabra hebrea que quiere decir romper o arruinar. Eso es lo que hace el pecado. El pecado arruina la vida del hombre, la vida de las personas. Eso es lo que hace el pecado. Otra palabra para describir pecado es pasha. Pasha, que quiere decir rebelarse. Se traduce como transgresión. Es cuando el hombre peca, se rebela contra Dios. Empieza a convertirse en un transgresor. También aparece la palabra awón. Y esta palabra da las ideas de iniquidad y culpabilidad. Aparece también la palabra shagaj en hebreo y significa errar o descarriarse, como lo hiciera una oveja o un borracho, según Isaías 28:7. Aparece la palabra asham, que esa palabra está relacionada con el tabernáculo, el templo, y denota culpabilidad delante de Dios. La palabra rasha, que significa lo malo, lo opuesto a lo justo. Aparece la palabra ta, que significa extraviarse o descarriarse. Estos términos en hebreo hablan de lo que puede hacer el pecado. Y en el Antiguo Testamento aparecen muchas palabras también. Si en el Antiguo Testamento aparecen como 8 para describir pecado, hablar lo que puede hacer el pecado, las consecuencias del pecado. Ya en el Nuevo Testamento aparecen palabras como cacos, que habla de mal físico o de enfermedad. Eso es lo que hace el pecado, enferma, daña. Aparece también la palabra poneros, que quiere decir maldad o mal. Existe la palabra acebes, que significa impío. La palabra enochos, que significa culpable. La palabra amartía,
para designar el pecado o es darle a la marca equivocada, amartía. Luego está la palabra adiquía, y se refiere a injusticia, anomos, iniquidad, parabates, que habla de transgresión o violación, agnoén, que habla de una adoración a otro que no es Dios. Planao es una palabra que quiere decir extraviarse. Paraptoma es ofender. Hipócrisis nos habla de interpretar falsamente. Y son palabras que denotan que hay pecado, que existe el pecado. ¿Cómo negar la existencia del pecado? Si ha traído grandes consecuencias, si ha traído grandes males. Es como decir que la luna y el sol no existen. Cuando los estamos viendo, cuando sentimos los efectos de la luna, cuando vemos los efectos del sol, como decir no existen. Es una mala información de la mente. No, el pecado es real y ha traído grandes consecuencias. Y en una definición, pecado es cerrar al blanco, es maldad, es rebelión, es iniquidad, es extraviarse, es perversidad, es andar errantemente, es impiedad, es crimen, es andar fuera de la ley, es transgresión, es ignorancia y es ofensa. Eso es lo que es el pecado. Y en Primera de Juan capítulo 3, verso 4, todas esas definiciones que le di aparecen en la Escritura. Pero le estoy hablando de hacer exégesis bíblica. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es exégesis? Es ir y estudiar o extraer el significado. Exégesis es ir y extraer el significado exacto de cada palabra, ya sea en hebreo, en griego, y traducirlo al castellano. Eso es hacer un exégesis bíblico para poder entender mejor lo que el escritor bíblico o el escritor sagrado quiso decir. En Primera de Juan capítulo 3, en su verso 4. Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Cristo, en Él. Es una infracción a la ley el pecado. Es desobediencia a Dios. Es extraviarse, es errar al blanco. El pecado también se puede definir como el contrario al carácter de Dios. Cuando el hombre peca, hace cosas contrarias a lo que exalta a Dios. El pecado se puede definir en definitiva como cualquier cosa en la que la criatura o el ser creado no expresa el carácter santo de el Creador. Y si hay algo que Dios no puede ver, es el pecado. Dice Habacuc 1:13. El libro del profeta Habacuc 1:13 nos dice
Desde el 12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Mire lo que dice el verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ¿por qué ves a los menospreciados y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, y no puedes ver el agravio o el pecado. Ese es el Dios que servimos. Es un Dios limpio de ojos que no puede ver el pecado. Entonces, hemos aprendido que el pecado empieza en el cielo. Un ser angelical se rebeló contra Dios. Infectó a muchos ángeles más. Y ese pecado aparece en el Génesis, donde el hombre es tentado, donde entendemos que el hombre, Dios le dio un libre albedrío, y por eso escogió en un momento desobedecer a Dios. El pecado ha infectado a la raza humana. Ese pecado, dijo el salmista: en pecado me concibió mi madre. Ese germen del pecado ya viene dañando al ser humano desde su nacimiento. Pero gloria a Dios que mandó a su Hijo para morir por nuestro pecado, porque debido al pecado estábamos bajo condenación. Pues dice la Escritura, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero damos gracias a Dios que mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Hoy la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Aunque los predicadores modernos ya no quieren tocar ese término, usar ese término, no lo usemos dentro de las iglesias. Ya no hablemos del término pecado, porque deprime, porque desalienta, porque hace sentir mal al hombre si tocamos esos temas y señalamos el pecado. Hablemos del amor de Dios. Hablemos de la prosperidad que Dios quiere darnos. Oiga, hermano, hasta se me enchina mi piel repitiendo esas cosas vagas y necias, pues están fundamentando a la iglesia en un fundamento débil. Es que sin santidad nadie verá al Señor mientras el hombre viva una vida en pecado. Es por eso que muchas llamadas iglesias, más que iglesias, son como clubes sociales, donde se termina la reunión y el primero que se va a adulterar, a emborracharse y a pecar es el que estuvo arriba del púlpito. Los llamados adoradores son músicos que pusieron a la gente a brincar, a correr, a dar gritos de júbilo y de jubilado, y los emocionan solamente. La iglesia no está para estar emocionando y basándonos en emociones, sino en realidades. ¿Qué dijo Jesucristo acerca del pecado? ¿Qué enseñó concerniente al pecado? Vamos a estar mirando el día de mañana cómo Cristo habló acerca del pecado. Y habló del pecado como sacrilegio, como hipocresía. Usó el término avaricia, blasfemia, transgresión de la ley. Habló y reprimió acerca de ser orgullosos. Exhortó a no ser piedra de tropiezo. Exhortó a no ser personas desleales, inmorales, infructuosos. Habló del enojo como un pecado. Vamos a estar mirando
en estos días cómo miró Jesús el pecado. ¿Qué dijo acerca del pecado? Porque si alguien habló del pecado y sus consecuencias, fue nuestro Salvador.